Muy buenas noches, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a presentar la actividad número 3, que es del tema distinguir los ciclos bioquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Está presentado por la compañera Luisa Fernanda López Castaño, el compañero Álvaro de Jesús Contreras Vera, Julián David Correa Vázquez y Luis Fernando Londoño Morales. En la siguiente diapositiva, por favor. En el ciclo del nitrógeno vamos a hablar de 5 etapas que son las más importantes, en las cuales tenemos la fijación del nitrógeno, la nitrificación, la desnitrificación, la amonificación y el anamox. Tenemos en cuenta que el nitrógeno es uno de los macronutrientes más importantes de los microorganismos. Y arrancamos, como vemos acá en la diapositiva, en la fijación del nitrógeno representada por N2, que es dinitrógeno, que en nuestra atmósfera está constituido por el 78% y en la corteza terrestre está en los minerales. Solo algunas bacterias y arqueas son capaces de realizar este proceso, que es conocido o que está disponible como amonio, que es NH3, donde tenemos dos tipos de ambientes, el óxico y el anóxico. Y el óxico, que es con respiración, está representado con flechas amarillas y el anóxico con flechas rojas. Si vemos acá y arrancamos con el primer proceso, que es de la oxidación de amonio a nitrito, que es NO2 en negativo, y empezaríamos a trabajar en la nitrificación. Ahí continúa el compañero Juan David. Julián David. Perdón, Julián David. Bueno, la nitrificación principalmente se basa en dos conceptos que son quitar y transformar. Son unas etapas muy importantes en el nitrógeno, el suelo. Sabemos que son procesos biológicos donde el nitrato se transforma en nitrógeno gaseoso y se incorpora en la atmósfera. También hablando sobre eso, un punto muy importante es cuando se hace el proceso de la nitrificación para quitar ese nitrato y purificar el agua. Es como un elemento muy importante ahí en el proceso de nitrificación. Algo que de pronto nos faltó mencionar ahí antes de que continúe la compañera Luisa, es que cuando estamos en el proceso de nitrificación y pasamos de nitrito a nitrato, hay una asimilación donde este nitrato pasa a ser asimilado, valga la redundancia, ya por las plantas y los microorganismos. Y se forma el NH2, que sería asimilado ya por biomoléculas o grupos de proteínas. Continúa la compañera Luisa López Castaño. Bueno, la amonificación. Entendemos que la amonificación es la producción de amoníaco a partir de la descomposición de compuestos nitrogenados como los aminoácidos y la urea. Bueno, este proceso es llevado a cabo por todos los descomponedores. Tanto el amoníaco como los nitratos en el suelo son absorbidos por las raíces de las plantas y son utilizados para producir aminoácidos y otros compuestos de nitrógeno. Bueno, en la amonificación además permite la conservación de almidones y azúcares que incrementan la digestibilidad de los residuos de las cosechas, y estos residuos pueden ser como la caña, el pasto, el sorgo y el frijol. Compañero Álvaro, bien pueda.
Eh, bueno, en el tema de toda esta cadena, de todo el ciclo del nitrógeno, ya que hablamos del tema de las baterías nitrificantes, que son todas las nitrosomas, nitrococcus, nitrobacter, ya al momento de hacer toda esta descomposición de esta macromolécula que pasa de amonio a hacer esta nitrificación, todos esos todo este nitrógeno que queda totalmente disponible para las plantas son las que empiezan a irrigar pues, todo este tema a que las plantas cojan esa cantidad de nitrógeno y la elaboren por medio de la clorofila y produzcan su energía. Luego de este tema se vendría pues como el cambio de que lo que ellas excretan o cuando una planta muere o cuando un animal se alimenta de esta planta o incluso nosotros mismos como seres vivos, como seres humanos, cuando la excretamos o cuando la orina también volvemos todo este nitrógeno al suelo. Luego de esto hay unas cargas de una gran cantidad de nitrógeno que se pasan a que hay un tema por evaporación, que el nitrógeno en la desnitrificación empieza a pasar como a una fase gaseosa. Ese nitrógeno es evaporado, por lo general más que todo en los mares y en los ríos, donde hay unas bacterias específicas que cumplen con esta función, que se evapora, nuevamente se reincorpora, creo que también como demuestra en el gráfico, y nuevamente es reincorporado a todo el proceso. Entonces, es como que cuando el ciclo del nitrógeno se interrumpe, es donde se empiezan a ver en los mares, en los lagos, todo este tema de hongos, de bacterias, que se empieza a ver como en condiciones agnósticas y ya todo el tema de los suelos se ve alterado. Y también el tema de las aguas, pues se modifican sus pH, sus acideces, y entonces es donde hay una descompensación en todo el tema, en todo el ciclo biológico. No sé, compañeros, Luis, no sé, hablamos es como lo que yo entiendo, pues como con la alimentación de los compañeros, de todo este ciclo, de Ok, estas 4 fases del nitrógeno. es Entonces, importante también es como mi mencionar aporte. para complementar lo que dice el compañero Álvaro, que cuando pasamos del nitrato, que es NO3 negativo, eh, Ajá. pasamos a un proceso de reducción a nitrito, que es NO2 Exacto. negativo, ¿sí? Donde pueden haber varios caminos. El primero es de nitrato de una vez a nitrógeno nuevamente, donde allí se hace perjudicial para la agricultura porque es muy volátil, porque se convierte en gas nuevamente y se va para la atmósfera. El otro camino sería pasa un proceso nuevamente de oxidación de óxido nitroso, que es NO y N2O, donde se genera una reducción mediante una transformación llamada desnitrificación. Ajá. Y este proceso y en la reacción que este genera se llama anamox, ¿sí? Hablando propiamente pues, de la desnitrificación en un ambiente sin oxígeno o anóxico. Nuevamente, en el ciclo de este proceso, pasaríamos de nitrógeno, siguiendo pues el camino a convertirse nuevamente a amonio, donde va a ser aprovechado, ahí sí realmente por las plantas. Algo importante que se nos olvidó mencionar ahora, en este ciclo hay una enzima que es bastante importante, que se llama la dinitrogenasa, que está representada ahí por el DRNA. Esta enzima requiere de mucho ATP, mucha pérdida de energía. Por eso es que los microorganismos prefieren aprovechar el amonio que tienen en sus ambientes, que está representado por el NH3, que hacer de pronto un ciclo más tedioso o con mayor pérdida. Bueno, muchachos, yo creo que
este sería como el conversatorio que tenemos sobre el ciclo del nitrógeno. ¿Alguien de pronto desea agregar algo más? No, pues yo pienso que tenemos como los conceptos muy claros, eh, pues como con la retroalimentación de los compañeros, es como tener claro como todas las etapas del nitrógeno, donde saber cuándo es aprovechable para el tema de las plantas, cuándo se cumplen todas estas funciones, porque pues agregando algo, en el tema, por ejemplo, de la incorporación de este tema de la urea en los suelos, es como la problemática que existe ahora, porque sabemos que si vos aplicas una urea al suelo está en un tema de amonio, entonces tiene que hacerse todo este tema del desdoblamiento de esta macromolécula para luego hacer el desdoblamiento del ciclo del nitrógeno del que hemos hablado. Entonces, pues yo pienso y veo que lo tenemos como muy claro en todas las etapas que es fundamental que se cumpla todo este ciclo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier comentario del tutor. Buenas Compañeros. noches.